Hola, ingenieros de la web. A ver, pensemos en esto. ¿Alguna vez han estado en un proyecto donde se construyó una pieza de software técnicamente perfecta, pero que al final nadie usó? Bueno, hoy en nuestra serie de análisis de software vamos a meternos de lleno en por qué pasa eso. Hoy exploramos el análisis del problema real, esa habilidad que, en serio, separa a los buenos ingenieros de los que son verdaderamente excepcionales. Y bueno, para más análisis como el de hoy, ya saben dónde encontrarnos. Pero vamos al grano, que el tema es potente. Arranquemos con una pregunta que parece simple, pero que lo cambia absolutamente todo. ¿Estamos construyendo software o estamos resolviendo problemas? Porque créanme, no siempre son la misma cosa. Y entender esa diferencia es justamente el primer gran paso hacia una mentalidad senior. Miren, hay una trampa en la que todos, y digo todos, caemos. Es como una fuerza magnética que nos jala lejos del trabajo que de verdad importa. Es la seducción del cómo, ese atractivo casi irresistible de la solución. Pensemos en esto como si fueran dos territorios, dos mundos distintos. Por un lado, tenemos el dominio del problema, un lugar, digamos, caótico, ambiguo, lleno de las complejidades de los seres humanos. Es el porqué de todo. Y por otro lado, está el dominio de la solución. Ese es nuestro hogar, ¿no? Ahí todo es lógico, estructurado, predecible. Es el cómo. Y claro, es natural que nos sintamos muchísimo más cómodos en ese lado. Y es por eso que huimos. Tal cual. Escapamos del desorden del problema y nos vamos a refugiar en la comodidad de la arquitectura, de los frameworks, de esas herramientas que ya conocemos al dedillo. Y ojo, nos convencemos a nosotros mismos de que estamos siendo proactivos, pero la realidad es que estamos evitando la parte más difícil y la más crucial de todo el trabajo, entender el caos. Pero a ver, ¿cómo nos damos cuenta si ya cruzamos a la tierra de las soluciones demasiado pronto? Hay señales, ¿eh? Hay banderas rojas muy claras que empiezan a aparecer justo en la frontera entre estos dos mundos. La primera señal, y la más obvia, es el lenguaje. Si en los primeros minutos de una reunión ya se está hablando de endpoints, microservicios o flujos asíncronos, en vez de la frustración del cliente o la pérdida de tiempo del vendedor, ahí hay un problema. El equipo ya dio el salto a la solución, sin siquiera haber entendido bien qué es lo que intentan resolver. La segunda bandera roja es cuando no hay personas de carne y hueso en la conversación, cuando se habla de el usuario, así, en abstracto, en lugar de Juan el de ventas o María de finanzas, personas que tienen dolores y contextos súper específicos. Ahí estamos construyendo para un fantasma, no para un ser humano. Tercera señal, se evitan las preguntas difíciles. Preguntas como ¿y qué pasa si nadie usa esto? O ¿qué incentivos perversos podría crear nuestro sistema sin querer? Miren, estas son preguntas del dominio del problema. Si el equipo las esquiva porque no son técnicas, están construyendo sobre arena. Y la última, cuando se escucha el típico, eso casi nunca pasa, o es un caso extremo, ya lo veremos después. Mucho cuidado, porque muchas veces ese edge case es precisamente el escenario que revela la verdadera complejidad del asunto. Ignorarlo es simplificar de forma incorrecta el problema. Ahora, ignorar estas banderas rojas tiene un costo. Y no es un costo pequeño, puede ser enorme. Déjenme contarles una historia real que ilustra a la perfección el desastre que puede causar un mal análisis. Imaginen una compañía de seguros. Quería reducir la carga de trabajo de sus agentes, que pasaban muchísimo tiempo respondiendo lo que ellos llamaban consultas básicas de clientes. La solución parecía obvia, un portal de autoservicio, y lo construyeron. Técnicamente impecable, rápido, bonito, con toda la información al alcance. ¿Y el resultado? Una tasa de adopción del 4%. 4. Un fracaso rotundo, de esos que duelen. Todo ese trabajo, meses de desarrollo, código elegante, directo a la basura. ¿Por qué? Bueno, porque el software era perfecto, pero el entendimiento del problema era simplemente nulo. ¿Y por qué falló de esa manera? Porque el equipo cometió un error fundamental de concepto. Como ven, ellos resolvieron el problema del acceso a la información, pero el problema real, el de verdad, era la necesidad de contención emocional. Los clientes no llamaban para pedir un dato, llamaban angustiados, después de un accidente, buscando una voz humana que les dijera tranquilo, todo va a estar bien. Y eso no te lo puede dar ningún portal. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo evitamos este tipo de desastres? Bueno, existe un camino, una mentalidad que define a los ingenieros senior y que nos puede guiar para navegar este desafío.
La clave de todo es entender que la frontera entre el problema y la solución no es un muro de concreto, es más como una membrana permeable. La información tiene que fluir de un lado a otro, claro que sí, pero tiene que ser de forma consciente y deliberada. El peligro no es que se comuniquen, el peligro es que se confundan. Y aquí van algunas técnicas súper prácticas para mantener esa frontera bien clara. Primero, algo tan simple como un documento de 2 columnas. De un lado, se describe el dolor del negocio, del otro, las ideas para la solución. Si la columna del problema está vacía o se ve débil, hay que parar. Segundo, imponer una regla de 0 jerga técnica al principio, forzar a todo el mundo a articular el problema en lenguaje humano. Y tercero, aplicar lo que podríamos llamar el test del financiero. Si no se le puede explicar el problema a alguien que no sea técnico y que lo entienda a la perfección, es que nosotros tampoco lo hemos entendido del todo. Y con esto llegamos al punto crucial. El verdadero trabajo de un líder técnico no es tener todas las respuestas. Para nada. Es saber guiar a su equipo a través de esa zona tan incómoda de la incertidumbre, resistiendo la presión de todo el mundo para empezar a codificar hasta que el porqué esté absolutamente claro. Eso, amigos, es verdadero liderazgo técnico. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto para cruzar a la solución? No hay una fórmula mágica, pero sí hay señales muy claras. Es cuando se puede articular el problema sin usar una sola palabra de jerga técnica. Cuando se ha visto el problema con los propios ojos, en el mundo real. Y la más importante de todas, cuando el equipo ha sido forzado a descartar al menos una de sus suposiciones iniciales. Ese es el verdadero punto de inflexión. Quiero que se queden con esta idea, porque lo resume todo a la perfección. Una solución elegante para el problema equivocado es sin duda el peor tipo de fracaso. Es un fracaso que se disfraza de éxito, hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. En resumen, la habilidad más valiosa que podemos desarrollar no es escribir código más y más complejo. Es la capacidad de sumergirnos en la complejidad del problema, esa voluntad de entenderlo de forma profunda, aunque sea incómodo y exhaustivo. Eso vale mucho más que cualquier framework o lenguaje de programación de moda. Y ahora, la pregunta va para la comunidad. ¿En qué proyectos han estado que, a pesar de ser una maravilla técnica, resolvieron el problema que no era? Compartan estas historias en los comentarios, me encantaría leerlas. Si este análisis les sirvió, no olviden seguirnos en @MasonCoding en Swing y para temas de producto y arquitectura en @MasonCodingUXUI y @MasonCodingArch. Nos vemos en el próximo episodio de la serie. ¡Hasta la próxima!